Buenas noches. Excelente. Bueno, el día de hoy, como nuestro amigo Jesús nos mencionaba, voy a hablarles un poco de cómo ha sido mi experiencia y cómo también se puede hacer en general, no es solo como yo lo hice, llegar o emigrar como desarrollador hacia otro país trabajando también como desarrollador. Actualmente vivo en la ciudad de California, perdón, en el estado de California, en la ciudad de Mountain View. Viví también un tiempo en Palo Alto, que es donde está Silicon Valley, ¿no? Entonces, primero me presento. Mi nombre es Gabriel Coronado, soy ingeniero de software, tengo 7 años de experiencia googleando cómo se centra un div en HTML. He trabajado aquí en Barranquilla en diferentes empresas como Cumbia, NoScale, y actualmente, como les decía, trabajo en Estados Unidos. Hoy vamos a hablar unos 6 sencillos pasos. Primero, ¿qué es Silicon Valley? ¿Qué tipos de empresas podemos encontrar en Silicon Valley? ¿Qué tipos de ingenieros estas empresas buscan? ¿Qué tecnologías piden? ¿Qué tanto inglés se requiere? Y al final, ¿cómo conseguimos el trabajo? ¿Cómo lo logramos? Entonces comenzamos por ¿qué es Silicon Valley? Una serie en HBO. Pues, si se la han visto ahí, eso es Silicon Valley. Fuera de chistes, ahí está como atrasado el... ¿Hacia dónde apunto? Técnico. Hacia el cable. Excelente esta tecnología. Esto es Silicon Valley, fuera de chistes. Es la innovación, la cuna de la innovación tecnológica. Yo le llamo la cuna de la tecnología. Es básicamente donde se encuentran las grandes empresas tecnológicas a nivel mundial, ¿no? ¿Quién sabe qué empresa es esta? Correcto, el Apple Park. Esto es Silicon Valley. Silicon Valley no es solo empresas tecnológicas, tú no vas a ver una empresa en cada esquina. Es la cuna de la innovación tecnológica, pero eso no significa que es pura empresa. Silicon Valley es esto. ¿Quién sabe qué es esto? Stanford. Es correcto, la Universidad de Stanford. Esto es un parque ahí, por ahí, esto un puentecito por ahí y una empresita por ahí. Entonces, Silicon Valley es una región que no es solo San Francisco, ni tampoco es toda California. Es toda esa región que vemos resaltada ahí, donde San Francisco es solo este punto. Yo, por ejemplo, trabajo, ¿dónde está? Palo Alto, por aquí, en esta zona de aquí, que está como a 1 hora de San Francisco. Pero toda esa zona ahí está ubicada, usted va un ratico puede llegar a las instalaciones de Facebook, luego va a Stanford, luego va a Netflix, luego va a Intel, y así puede hacerse un paseito bacano. ¿Se puede entrar así? Ahí el campus, por ejemplo, los campus de las empresas tienen una zona donde sí puedes entrar, pero hay otras donde solo empleados. ¿Qué tipo de empresas podemos encontrar, como les decía, en Silicon Valley? Bueno, antes de continuar, quiero hacer una pequeña aclaración, y es que la mayoría de esta charla funciona o nos sirve también para si queremos emigrar, no solo a Silicon Valley, sino a otros países como Canadá, Europa, porque muchas cosas podemos extraerlas como factor común. Como por ejemplo, en el caso de Silicon Valley, hay 3 tipos de empresas. Las FAANG, que son las gigantes tecnológicas, también llamadas Big Tech. Las empresas firmes, que son las empresas a las que yo las llamo firmes, son estas empresas que ya tienen cierto nivel de madurez o ya están establecidas. Y las startups, que todos sabemos que son las empresas que están comenzando, empresas emergentes, innovadoras. Ejemplos. Estas son las FAANG, que hoy en día ya no son solamente Facebook, Amazon, sino todas estas gigantes tecnológicas. Las firmes son este tipo de empresas que, bueno, ya de cuando pasan aquí a gigante, es como una pregunta subjetiva, pero yo las posiciono aquí por lo que no son gigantes tecnológicas, pero sabemos que son empresas que en la industria de la tecnología tienen una buena madurez. Y startups, bueno, hay millones de startups, así que pues no puse ejemplos porque de esas hay muchísimos más. Entonces nosotros podemos tener como objetivo una de estas empresas. No es solamente las FAANG, que mucha gente se va para allá a trabajar en Amazon, Google, pero no es necesario irse solamente a esas. ¿Qué tipo de ingeniero estas empresas buscan? Ingeniero, programador, desarrollador, como le quieras llamar aquí. Bueno, hay 2 tipos de ingenieros, 1 y 2. Ténganlo como referencia estos 2 números, 1 y 2. Esto en realidad no es algo objetivo, pues de que tenga que ser así, como una verdad absoluta, pero es una buena referencia
que saqué de esta página que se llama Teach Yourself CS, Enséñate Ciencias de la Computación, que básicamente es una página que recopila todos los recursos que se estudian en la carrera de Computer Science o Ciencias de la Computación de manera gratuita en Internet. Entonces, ellos la introducción te explican cuáles son los tipos de ingeniero que hay y hablan de esto. Entonces, el tipo de 1 son los ingenieros o programadores que entienden ciencias de la computación lo suficientemente bien, en comparación con el tipo 2, que son los que se las arreglan con un framework y ya está. Los tipo 1 profundizan, los tipo 2 se quedan en una superficie. Los tipo 1 aprenden conceptos fundamentales y los tipo 2 aprenden tecnologías de moda. Como pueden ver, pueden leer más en la página. Básicamente él dice que tipo 1 es aquellos que no se quedan en una superficie, sino que van más allá. Profundizan conceptos, refuerzan temas fundamentales. No se quedan simplemente con un framework que esté de moda. Esto es una comparación de la gráfica del crecimiento, tanto salarial y profesional, de estos dos tipos de ingenieros. También lo encontramos ahí, como les digo, no es algo objetivo, pero sí nos sirve de referencia para saber hasta dónde queremos llegar. Tipo 1, ambos tienden a ganar salarios similares en el inicio de sus carreras, pero los ingenieros tipo 1 progresan hacia un trabajo más satisfactorio y bien remunerado con el tiempo. Por ejemplo, proyectos open source o trabajos comerciales valiosos en empresas firmes, ¿no? Porque en empresas no firmes difícilmente se crece tanto. Entonces, para que vean que ambos empezamos así, porque creo que todos empezamos siendo tipo 2, porque no sabemos profundizar, no sabemos, pero creo que la meta es llegar a ser tipo 1 y llegar allá. No allá, sino allá. Los ingenieros tipo 1 a mí me gusta llamarlos como atletas intelectuales. ¿Por qué atletas? Un buen atleta, sea deportista, futbolista, etcétera, siempre tiene un equipo que está detrás de él, tiene trabajo asegurado, por así decirlo. Entonces, nosotros tenemos que llegar a ese nivel también donde ya nuestras capacidades técnicas como desarrolladores, habilidades blandas, todo el paquete, sea lo que sea nuestro portafolio, que las empresas nos busquen porque nosotros tenemos esa habilidad, somos unos atletas intelectuales. Como Luis Díaz, ¿no? Luis Díaz lo quiere el Liverpool, el Barcelona, pero a los otros que se quedaron acá en el Junior no lo quiere nadie. Ahora, ¿qué tecnologías piden en Silicon Valley, en Canadá, en Europa, etcétera? Todas. Aquí es una especie de analogía gráfica donde hay una piscina, un pool, tienen muchas opciones que elegir todas las empresas, tanto las FAN, las firmes como las startups. Tienen un montón, ahí van todos los lenguajes y bueno, los que no cupieron ahí. Empiezan por aquí puse la parte frontend porque por ahí se entra, lo primero ya. Entonces, muchas de estas empresas tienen aplicaciones nativas. ¿En qué van a estar? Obviamente en Kotlin y Swift. Tienen aplicaciones móviles híbridas con React Native, que van a usar obviamente JavaScript. Y su versión web, obviamente JavaScript. Entonces, hay unas que tienen Flutter. Entonces, decirte qué tecnologías usan, no te puedo decir qué tecnologías usan en mi empresa, porque hay muchas más otras empresas que usan otras tecnologías. Todas esas tecnologías que están ahí en el backend son usadas por una o más de estas empresas. Entonces, yo te diría que el lenguaje es lo de menos. Y vamos a hablar un poco más de eso. Tú usas un lenguaje, un framework, y las empresas utilizan un stack, o sea, un conjunto de tecnologías, donde la tuya será solamente una parte. Esto es un ejemplo de un stack real. Este es el stack que usamos en la empresa donde yo trabajo. Yo ahora mismo estoy en la parte backend, y esto es básicamente un stack resumido, súper resumido. Frontend web, Vue.js, tenemos un producto en Vue y un producto con Stimulus, que también está en la parte de Rails. Frontend móvil, nativo, y la infraestructura AWS, Terraform, tenemos unas lambdas en Node.js y todo lo que es orquestación y contenedores. Tooling, tenemos unas herramientas para optimización de procesos propios, algunas las tenemos en Go, otras en Ruby, otras en Bash. Y el equipo de data, pues no hay más nada que usar ahí, sino SQL y Python. Entonces, si alguien de aquí desarrolla con JavaScript, nada más con el frontend ya tienen trabajo asegurado, por así decirlo, ya tienen un objetivo. Si trabajan con Python, hay muchas otras cosas. O sea, todo el stack, la empresa va a tener un abanico amplio de posibilidades. Entonces, tu lenguaje será parte del stack, pero eso es lo de menos también, ¿no? Como les decía ahorita, el foco es llegar a ser tipo 1, profundizar, ir más allá. Esto es un ejemplo de Google, la tomé ayer.
donde muestran lo que piden Google en una vacante de ingeniero de software 3. Esto es un nivel de Google, donde lo único que te piden es experiencia en uno o más lenguajes de programación. No dice en JavaScript, Python, Ruby, Go, no dice cualquiera, porque aquí necesitamos que tú vayas más allá del lenguaje. ¿Qué tanto inglés piden? Es una pregunta que muchos se estarán haciendo. ¿Quién se la está haciendo? Todos se están haciendo la pregunta. Algunos conocen esta frase, pero creo que todos conocemos esta frase, ¿no? Todo en exceso es malo. Yo digo que todo en exceso es malo, excepto tu nivel de inglés. Yo creo que entre más nivel de inglés tengas, no te puede ir peor. Entonces, el inglés es como el dinero o la salud. Entre más tengas, mejor te vas a sentir. El dinero en exceso sí es malo, pero el inglés y la salud no. Entonces, con el inglés, tú controlas tu nivel. De por sí, para un proceso de inmigración, específicamente Estados Unidos, donde te van a pedir un buen inglés, con un nivel intermedio te defiendes. No te voy a negar, no hay que hablar de forma nativa. Sin embargo, al estar en me defiendo, estás en el nivel promedio, porque todo el mundo se defiende. Al que tú le preguntes si sabe inglés, te van a decir, me defiendo. Lo leo, ¿cómo es que? Lo leo, pero no lo entiendo, algo así. Lo entiendo, pero no lo hablo. La típica, ¿no? Entonces, esto es una barrita desde el nivel intermedio, porque obviamente con un nivel básico creo que está difícil irse. Desde el intermedio hacia el avanzado, tú controlas qué tanto quieres. Entre más avanzado, mejor comunicación vas a tener y vas a resaltar más. De hecho, una anécdota aquí es que en varias empresas que he entrado y en la que entré ahora actualmente, una de las cosas que más me dio puntos fue el nivel de inglés, porque pude establecer una comunicación casi que nativa con la dueña de la empresa. Y en la empresa anterior también fue así, donde él me dio más puntos en la prueba con el otro candidato, habían dos, me dijeron que el inglés me dio mucho más puntos, entonces, entre más lo avances, más puntos te va a dar. Bueno, listo, sí, ya sabemos que necesitamos inglés, que necesitamos ser tipo 1, sabemos cuáles son todas las pautas, pero ¿cómo lo logramos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, yo primero les voy a hablar un poco de mi historia y de la importancia de los pasos que yo considero que son importantes para todos, no solamente los que me sirvieron a mí. Esto es un poco, bueno, voy a echarles la historia. Una vez yo estaba en una meetup de Pioneras Dev. ¿Alguien conoce Pioneras Dev? Todos, ¿no? Un grupo de meetup donde priorizan el impacto que tienen las mujeres en el mundo del desarrollo, romper esa brecha, ¿no? En esa meetup que yo estaba dando una charla ahí, una del público se me acercó y me ofreció una invitación a este Slack de Colombia Dev. ¿Alguien lo conoce? Es un Slack donde hay muchas personas de Colombia que están en la industria de la tecnología, desarrolladores, QA, project managers, todo lo de este ámbito, están en ese Slack. Aunque ya ahora están en Discord, ya vamos a hablar de eso también. Pero en ese Slack es una comunidad donde hay desarrolladores de toda Colombia. Es gratis y hay desarrolladores de toda Colombia, vuelvo y enfatizo. Es como decir, ¿qué más quieres, no? Ella me ofreció la invitación, yo le dije, eso no se pregunta. Y meses más tarde, o no me acuerdo si fue años más tarde, en ese Slack vi una vacante para una empresa de Canadá que se llama Smile.io. Me postulé, era remoto 100%. Yo les dije que mi objetivo o lo que yo quería en mi carrera profesional era emigrar. Ellos me ofrecieron la posibilidad de irme a Canadá. Pasé la entrevista, pasé la prueba, pasé todo el proceso, enviaron el contrato y ya cuando iba así a firmar, una empresa estadounidense me ofreció irme para California en lugar de Canadá. Fue un poquito difícil porque ellos me pagaban más. Entonces, cuando a ti te pagan más, tú ves que es difícil. Obviamente me decanté por Estados Unidos. Me gusta mucho el inglés, Canadá es más frío, se pagan más impuestos, bueno, ya razones personales, pero me decanté por Estados Unidos. Entonces, yo quiero hablar y enfatizar, y otra vez, el valor de las comunidades. Aquí el impacto de las comunidades. O sea, si no es por esta vacante aquí, no sé dónde estaría yo. Puede ser en otra empresa, mejor o peor, pero yo sé que por esta vacante que está aquí me salió eso, ¿no? Porque la empresa estadounidense, si Canadá no me ofrece lo que me ofreció, probablemente no hubiera tenido lo mismo en Estados Unidos. Entonces,
Las comunidades tienen un valor que muchas veces no lo vemos. Los que estamos aquí en Barranquilla, JS, Rubyback, Python Barranquilla, Pioneras, todas estas comunidades tienen un valor. Aquí está el Discord que les mencionaba. Colombia Dev era un Slack, ahora se están pasando a un Discord que se llama La Plaza Devs. Los que quieran que no estén, me pueden decir ahora en el break o ahí les mandamos el link al grupo, se pueden unir. Es un Discord abierto, pero la verdad que aprovechen. En ese Discord, acá ratico están publicando vacantes, remotas, no remotas, buenas pagas, con inglés, sin inglés. Hay de todo ahí. En Estados Unidos, resulta que el relocation, es decir, llevarte de un país a otro, es ley. Si ustedes buscan, por ejemplo, en la página de Netflix, ven que una pregunta que le hacen en el formulario es si en tu aplicación, en tu proceso de selección, necesitas que te patrocinen la visa para trabajar de forma legal en ese país. Amazon también te lo explica un poco más detallado, te dice todas las visas que ellos pueden, con las que pueden ayudarte y te explican aquí bien detallado lo que pasa. Ahora, esto es ley, es decir, ellos por ley tienen que pedirlo en su proceso de selección. Por eso no quiere decir que todas lo hagan, solamente lo ponen ahí. Pero tampoco quiere decir que te vayan a descartar porque hayas puesto que vives en Colombia. De hecho, Amazon te lo especifica y te dice, las respuestas de tu patrocinio de inmigración no te descalificarán automáticamente del proceso de aplicación. Es decir, ellos, ¿qué te están diciendo aquí? Aplica. Aplica, que ahí vemos. Entonces, es de verdad, ¿no? El proceso de relocation es ley, pero es de verdad, no es como que lo ponen por ponerlo. ¿Y dónde están todas esas ofertas? Bueno, como les decía, las comunidades. Ey, se fue el logo de estímulos ahí, es una señal. Las comunidades, yo creo que las comunidades tienen todavía más peso que el resto aquí, porque por las comunidades de verdad que encontramos mucha gente, muchos contactos y es como lo principal a donde yo iría. Yo constantemente entro ahí, yo que tengo un trabajo pues bueno, por así decirlo, yo constantemente entro para ver, para informarme, ver cómo está el mercado, ver cómo está todo, ¿no? Entonces las comunidades de verdad que tienen un buen valor. Estas meetups gratis, otra vez, ¿qué más quieren, no? Las websites oficiales, lo que veíamos ahorita, cada página tiene su sección donde ustedes pueden aplicar, ven lo que piden. Si sienten que no están listos, pues pueden ver lo que piden y trabajar hacia eso, trabajar hacia ser tipo 1. Relocation companies, esto lo vamos a ver ahora, por eso puse un asterisco, pero básicamente hay empresas que tienen unas plataformas en las que tú aplicas solamente para trabajos de relocation, que te lleven a otro país, Estados Unidos, Canadá, Europa, donde tú quieras, ¿no? Tienen un proceso de selección también como para probar tus habilidades, pero el objetivo es trasladarte a otro país. San LinkedIn. Hay una mini anécdota mía también, es que yo hice proceso de selección en Amazon y no quedé, y fue por LinkedIn. O sea, Amazon me contactó por LinkedIn. El relocation era para España. Yo les dije, eso no se pregunta, pero me descartaron en el proceso. Eso fue hace muchos años, pero fue por LinkedIn. Entonces, tampoco subestimen el poder de LinkedIn. En LinkedIn hay buenas ofertas. Hay que limpiarlo un poco, dejar de ver tantas ofertas así, peyes, como dicen por ahí, y enfocarse en lo que uno quiere, ¿no? Esta es la página que les decía. Hay un link en Notion. Puedo mandarlo también. No sé si me ayuda uno de los muchachos. Pasárselos por el grupo. Es un Notion que está público, gratis, donde recopilan muchas empresas que se enfocan en eso, en contratar de forma remota y también ayudan a relocation. Ahí les pasaré el link en el grupo, pero no son solamente estas dos secciones, eso sigue bajando. O sea, es un Notion, vuelvo y les digo, esto donde lo encontré, en el Discord de Colombia Dev, de la Plaza Dev que se llama ahora. Entonces, el valor de las comunidades, vuelvo y les digo, ¿no? En conclusión, si quieren aplicar a una empresa firme, a una startup, lo único que necesitan es ser tipo 1 y un poquito o mucho de inglés. ¿Por qué saco a las FAN de aquí? Porque el proceso de selección en las FAN o en las grandes tecnológicas, Facebook, Google, Amazon, es un proceso más complicado al que hay que prepararse. Y ahí, aparte de ser tipo 1 e inglés, necesitas leerte el libro de Cracking the Coding Interview, que básicamente es un libro que te explica, es como así este grosor, más grande. Bueno, es mentira que hay que leerle el libro, pero el libro sí te ayuda como con toda esa preparación para el proceso que hacen en estas empresas, como algoritmos, estructuras de datos, que son más complejos. Lo que representa el libro aquí es esa preparación extra que hay que hacer para llegar a esas empresas.
pero creo que el objetivo también de esta charla es que no es necesario apuntarle a esas empresas para llegar a la cuna de la innovación. Muchas gracias.